Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios, en este martes 3 de enero del año 2023. Qué gusto que usted nos pueda seguir acompañando para seguir analizando esos temas tan importantes que tanto nos interesan como nación. Muchos se preguntan si realmente el año pasado la Asamblea Legislativa hizo lo pertinente, hizo lo que necesitaba el pueblo también, como por ejemplo la situación de las pensiones ha sido todo un éxito. ¿Qué otras situaciones se han dado en la Asamblea Legislativa que han beneficiado al pueblo salvadoreño como tal? Además, no podemos dejar de lado temas como el caso de la ahora exalcaldesa Nercy Montano de la alcaldía de Soyapango. Bueno, estos criterios hay que compartirlos, hay que analizarlos y ponerlos sobre la mesa con nada más y nada menos que nuestro invitado especial, el honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Raúl Chamagua. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto poder saludarte, también saludar a todos los televidentes que están viendo este programa, Criterios. Creo que el nombre del programa abre la posibilidad de que podamos generar un diálogo muy bueno y sobre todo que la población conozca en este caso, y como bien lo decías, todo, digamos, una especie de resumen legislativo que nosotros hemos hecho y también tratar de dar un análisis y un punto de vista sobre los últimos acontecimientos y noticias que se dieron en los últimos días del año, que sin lugar a dudas fueron de mucho impacto para todos los salvadoreños. Así que aprovecho también para desearles lo mejor en este inicio del 2023 y sobre todo muchas bendiciones. Desde luego, muchísimas gracias, diputado, y desde luego un feliz y próspero año para usted. Igualmente, también. Gracias. Bueno, no los hacemos esperar más, vamos entrando en materia respecto a cómo estuvo la Asamblea Legislativa en el año 2022. Es decir, en comparativa con los primeros meses de trabajo que se venían desde el año 2021, ¿qué es lo que se puede rescatar del año 2022? ¿Fue un trabajo arduo? ¿Fue muy duro? ¿Qué es lo que ¿de qué se benefició el pueblo salvadoreño como tal? Diputado, por favor. Claro que sí. Bueno, nosotros en la Asamblea Legislativa este año recién pasado, pues prácticamente ya retomamos muy de lleno todo el quehacer legislativo. Hace un par de días yo pude compartir en mi perfil de Facebook una especie de resumen de todo lo que se aprobó y que sin lugar a dudas fueron leyes. Recordemos que los diputados crean las leyes. Esa es la obligación principal que nosotros tenemos, usando de referencia la representatividad hacia el pueblo salvadoreño, o sea, legislar en favor de los salvadoreños y no hacerlo como se hacía antes, que se legislaba en favor de intereses muy particulares. En ese orden de ideas es que nosotros como diputados, en este caso pues la mayoría que está haciendo, que tiene el control de la Asamblea Legislativa, diputados de Nuevas Ideas, nosotros hemos aprobado legislación favorable y la misma gente lo reconoce. Hay temas diversos, desde el cuidado al medio ambiente, recursos hídricos, el tema de protección animal, hasta cosas importantes que hoy por hoy han posicionado a nuestro país como un referente a nivel mundial. El tema, por ejemplo, del régimen de excepción, seguir apoyando y reforzando las diferentes fases del Plan Control Territorial, que también se suma a este régimen. Un tema, dos deudas históricas que tenía la Asamblea Legislativa. La primera, el tema de reforma integral de pensiones, que ustedes pudieron darse cuenta que fue ampliamente consultada en un inicio por el presidente de la República, que, si ustedes se recordarán, en Casa Presidencial recibió a diferentes sectores de la parte obrera y de la parte sindical, y en la Asamblea Legislativa, en la Comisión Ad Hoc, también se recibieron a diferentes representaciones de la sociedad civil organizada, la verdadera. Y por otro lado, también tenemos esta deuda que ha sido saldada, como es el tema del voto en el exterior, que muchos hermanos de nuestra diáspora, que seguramente están viendo este programa, estarán muy satisfechos por lo que se ha aprobado y que sin lugar a dudas ellos también van a ser parte de todas estas transformaciones que nuestro país tiene. Todo esto, si nosotros lo vemos sumando uno por uno, tiene un mensaje bien claro y contundente. Primero, la gobernabilidad, que significa trabajar todos juntos por intereses comunes y no particulares. ¿Por qué? Porque antes teníamos
un presidente que trabajaba para intereses de un grupo cerrado, de grupúsculos. Teníamos una asamblea que por su lado también trabajaba bajo acuerdos oscuros, bajo la mesa, bajo compra de votos, bajo compra de voluntades. Y ahora tenemos un gobierno que está siendo liderado por el presidente Nayib Bukele, y tenemos una asamblea también con diputados que nos sumamos a los esfuerzos que el gobierno central hace. Esa es la gobernabilidad, que todos los proyectos que en beneficio de la gente propone el presidente, nosotros los respaldamos. Esa fue una promesa que nosotros hicimos en campaña y que la hemos estado cumpliendo. Y además, porque cuando vamos al territorio con nuestras comunidades, en mi caso en el departamento de Sonsonate, pues nos alimentamos de lo que la gente dice. Y la gente dice, sí, sigan adelante. Mire, me gustaría esto, me gustaría que propongan esto. La gente se siente satisfecha. Totalmente. Y no lo digo yo porque me lo digan a mí o porque yo quiera hablar bien del trabajo que nosotros hacemos. Yo creo que las mismas encuestas también dan ese respaldo al proyecto de Nuevas Ideas. En este caso, a la bancada CIAN, que nosotros, como lo decía anteriormente, somos los que estamos liderando las propuestas y las iniciativas en la Asamblea Legislativa. Y las encuestas mismas lo dicen. Hay una aprobación de más del 50%, 60, 70. Ya si combinamos datos, vemos comparado con otros partidos políticos que no alcanzan ni tan siquiera un 5%. La Asamblea respalda el trabajo legislativo en general, con más de un 70, 75%, dependiendo de qué casa encuestadora sea. Pero eso obviamente porque sabe el trabajo que está haciendo Nuevas Ideas, porque la misma gente sabe que las propuestas que se votan en favor las hacemos nosotros, y quienes votan en contra siempre son los diputados que representan aquel tipo de trabajo que se tenía antes en nuestro país, que por todo votan que no. Igual nosotros le hemos dicho abiertamente, no necesitamos de los votos de ellos, pero es necesario que la gente vea que ellos siguen enquistados en querer aferrarse a retroceder en nuestro país. Entonces la gente ya observa eso y lo dice y respalda no solo el trabajo del presidente, sino que también de esta Asamblea Legislativa. Ok, ya mencionó en este caso el voto al exterior como una de las grandes conquistas, una de las grandes deudas saldadas, también la reforma de pensiones, pero en todo este caso se ha tenido el apoyo de todas las instituciones, y es más, a nivel internacional también se ha respaldado el trabajo que está haciendo la Asamblea Legislativa, o es que incluso a nivel internacional ha habido oposición. Hay voces, obviamente, así como lo pueden existir aquí en el interior de nuestro país, que pueden estar en desacuerdo sobre lo que la Asamblea hace, pero obviamente sabemos a quienes obedecen. En contraste, tenemos también opiniones internacionales que ven lo que El Salvador ha avanzado. No nos vayamos muy lejos. El caso de Honduras, por ejemplo, que han intentado duplicar o replicar, mejor dicho, el régimen de excepción. En Ecuador, si no me equivoco, en una determinada región. En muchos países, pero yo me quedo aquí cerquita en Honduras porque, digamos, tenemos muchísima particularidad. Ellos tienen también el partido oficialista de la presidenta Castro, tiene la mayoría en la asamblea. O sea, digamos que podrían hacer lo mismo que nosotros estamos haciendo, sin embargo no les ha funcionado. Porque hay ciertos elementos muy particulares que, bendito sea Dios, nuestro país tiene y que han permitido que en el caso de la seguridad nosotros vayamos avanzando. Entonces hay un respaldo de todas las personas que quieren avanzar y para los pueblos latinoamericanos. Si, digamos, la Asamblea no tuviera respaldo de la comunidad internacional, creo que la Comisión de Relaciones Exteriores, de la cual también soy parte, no estuviera emitiendo dictámenes favorables donde se están aprobando todos aquellos acuerdos bilaterales o multilaterales, incluso de cooperación internacional. El caso más emblemático, por ejemplo, que tuvimos al nomás llegar a la Asamblea Legislativa, aprobar un acuerdo marco de cooperación bilateral entre China y El Salvador. Hemos aprobado diferentes propuestas que buscan reforzar esos tipos de hermanamientos. Y eso es porque confían en lo que El Salvador está haciendo. Entonces, datos concretos hay. Obviamente existirán voces disonantes que quieren controlar y regresar a un esquema de trabajo que, como lo decía anteriormente, era dominado y era manipulable, y la gente no quiere retroceder a eso. Eso es evidente, como le digo, las mismas encuestas lo respaldan. Nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo y es simple y sencillo representar los intereses de la población salvadoreña, que son a quienes nos debemos. Ok, algo que se mencionaba y me llamó muchísimo la atención en la Comisión de Relaciones Exteriores es el fortalecimiento de relaciones con la República Popular China. Y ustedes se recuerdan, siempre se ha venido diciendo desde el establecimiento de las relaciones que, no, mire,
Hay que fortalecerlas con Estados Unidos, pero no con la República Popular China. Pero también están otros criterios en el que se menciona, se tiene mucho más que ganar con la República Popular China y nosotros debemos apostarle a eso. Y otros más que mencionan, mire, en un mundo altamente polarizado y con actores que realmente son fuertes, entonces hay que tener relaciones con los más fuertes. En este caso, ¿de qué manera se ha beneficiado El Salvador con la República Popular China? El Salvador se beneficia con todos aquellos socios, amigos estratégicos que quieren y que confían en El Salvador. Sea China, sea Estados Unidos, sea Colombia, sea Argentina, sea quien sea. El Salvador lo que busca es fortalecer los lazos de hermandad y de relaciones de trabajo, respetando la soberanía de cada Estado. Ese es un principio en la comunidad internacional. Para poder entender la estrategia de las relaciones internacionales, es necesario darse cuenta que priman intereses particulares de cada Estado, y eso es obviamente natural y se respeta. El Salvador, por ejemplo, tiene como interés, usando su política nacional o su política doméstica, tiene como interés apostarle a la inversión social, que es educación, salud, seguridad, entre otros aspectos. Usando de base esos elementos, es que busca la cooperación internacional, es que busca estrechar esos lazos de hermanamiento. Y es lo que ha logrado con, en este caso, la República Popular de China. Pero no significa que ya no trabaja con otros estados. Sí hemos visto que los diferentes proyectos de cooperación con Estados Unidos se siguen ejecutando. Y no porque estemos peleados como la oposición quiere hacerlo ver, porque no estamos ni peleados ni distanciados. Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Estados Unidos siguen vigentes, permanentes, fuertes. Es completamente falso que la oposición mencione que las relaciones con Estados Unidos realmente se han debilitado. ¿Es lo contrario? No, por supuesto. Si fuese verdadero, yo creería que se estarían tomando decisiones muy drásticas, que obviamente son totalmente respetadas y que quedan a discreción, en este caso de Estados Unidos, al ser ellos quienes ejecutan su política exterior. Pero no ha sido así. Porque, insisto, nosotros seguimos, bueno, de hecho el año pasado aprobamos un proyecto de cooperación de USAID para El Salvador en el caso de materia medioambiental y la protección de manglares y otras zonas específicas del área costera de El Salvador. Y esto no sería posible si todavía no se seguiría confiando en nuestro país. Claro, hay obviamente algún tipo de diferencias que son naturales. Yo quiero ejemplificar con este caso cómo es que suceden estas relaciones internacionales. Es como que estoy en un colegio y yo tenga a 2, 3 amigos, y si viniera alguien y me dice, solo tenés que relacionarte con fulano, porque él es el que mejor amistad te puede dar, él es el que te va a dar hamburguesas, te va a dar gaseosas en el receso, lo que sea. Pero me limita a tener amistad solamente con una persona, cuando yo puedo tener 2, 3, 4 amigos que me pueden dar o compartir de lo mismo y yo puedo compartir con ellos. Entonces, lo mismo sucede con las relaciones internacionales. Y no es que por relacionarse con China yo no me voy a relacionar con Estados Unidos, por supuesto que no. Si es más, ellos dos también tienen relaciones bilaterales, comerciales, económicas, y son bastante fuertes, porque estamos hablando de las 2 potencias más grandes del mundo. Entonces hay una cuestión de estrategia, de visión, de desarrollo de país para beneficio de los salvadoreños. Y antes las relaciones internacionales eran para beneficios particulares. Hay un caso muy específico que todos los salvadoreños conocen, el caso, por ejemplo, de las donaciones de Taiwán, de China a Taiwán, para el terremoto 2001. Ahí vimos una relación de cooperación bilateral entre Salvador y Taiwán. ¿Y para beneficio de quién? Al final nunca supimos quiénes eran, bueno, sí supimos quiénes fueron los destinatarios de esos fondos de cooperación que llegaron a manos del Partido Arena. Eso lo dijo el hijo del expresidente Francisco Flores. ¿Y la población se vio beneficiada de eso? No. ¿Qué pasa ahora con el caso de China? Aprobamos un acuerdo marco de cooperación para infraestructura en el área social, y ahí tenemos ya el parque de diversiones en Surf City, ¿verdad? El Sunset Park. Claro. Tenemos la construcción del muelle, tenemos la construcción de la biblioteca, la más grande y moderna que será en el área centroamericana, y así otros proyectos de cooperación que está apoyando la República Popular de China. Al mismo tiempo hay otros proyectos, repito, que se están desarrollando con cooperación descentralizada entre Estados Unidos y nuestras alcaldías municipales, y eso es resultado, insisto, de la confianza que se sigue generando en nuestro país. Momento de trasladarnos a nuestra primera pausa comercial y continuamos con el resumen legislativo 2022. Pausa, que ya volvemos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuando con el trabajo realizado por la Asamblea Legislativa en el año 2022, cabe también destacar ciertas reformas que se dieron incluso en el área medioambiental. Por ejemplo, el presidente de la República, Nayib Bukele, ya decía alguna vez que nos corresponde a nosotros limpiar nuestra casa. Claro, en aquel entonces mencionaba que había que limpiarla de corrupción, pero es que también, en sentido literal, hay que hacerlo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a la ley de medio ambiente con respecto a limpiar nuestras calles y sancionar a aquellos que utilizan las mismas calles de basurero. A ver, diputado, esto también fue otro triunfo y fue algo completamente necesario para comenzar a cambiar nuestra casa, a limpiar nuestra sociedad. Por supuesto. Yo creo que no podíamos dejar de lado también el legislar en materia medioambiental, que es muy importante y necesario. Estábamos aprobando legislación para cuidar la vida humana, para proteger la vida humana, pero ¿de qué sirve protegerla y cuidarla si va a estar en un ambiente contaminado, en un ambiente donde no le va a generar estabilidad, donde incluso se va a afectar su vida saludable por la cuestión de la basura, por un medio ambiente dañado? Y si vemos a futuro, con la posibilidad a destruir nuestro hábitat, nuestro único lugar de residencia, que es el planeta Tierra. Había que meter mano para ver cómo podíamos legislar y cuidar y preservar el medio ambiente. Esto creo que fue de mucho impacto para la población salvadoreña, porque era un tema que estaba en una especie de limbo y no hallaba cómo dársele forma para que la población entendiera que hoy por hoy es necesario cuidar nuestro medio ambiente. Y es así como nace toda esta propuesta de reforma, que ahora ya es ley de la República, que protege el medio ambiente y específicamente que toca el tema de la basura. Por años creo que nos dimos cuenta que nosotros teníamos una cultura medioambiental bastante deplorable. Era prácticamente una costumbre muy común tirar basura en la calle, sacar basura a las calles, tener esa conciencia cero sobre lo que se pudiera hacer sobre el manejo de desechos sólidos, nuestros lugares turísticos sucios, abandonados. Insisto, esto también por una cuestión cultural y de educación. Pero ahora con esta ley lo que se busca es que se vaya formando esa cultura medioambiental y que obviamente al tener acciones, la población puede decir, bueno, ya no tengo o ya no puedo, no tengo que tirar basura, no puedo aventar, arrojar basura, porque la ley también ya me lo prohíbe. Entonces nosotros vamos aplicando la ley, bueno, no la aplicamos, sino que la vamos creando para que la puedan aplicar, en este caso, los organismos judiciales, las instituciones judiciales, cuidando el medio ambiente. Desde un salvadoreño, de un ciudadano normal, hasta instituciones privadas o incluso públicas, como lo son las alcaldías, ministerios, autónomas, etcétera, para que puedan dar un tratamiento correcto de los desechos sólidos y cuidar así y preservar nuestro medio ambiente. Creo, y la población ha sido testiga, que se está dando un seguimiento sobre cómo se está aplicando programas para el cuidado del medio ambiente. Tenemos alcaldías municipales que están lanzando programas diarios para recolección de basura, están ubicando lugares o recipientes donde puedan uno depositar la basura y no arrojarla a la calle, como una forma de ayudar a prevenir y de también generar conciencia.
pero hay también consecuencias bastante fuertes para el ciudadano o para aquellas instituciones que no quieran aplicar la ley. Y para las empresas principalmente, que por años habían sido las más beneficiadas y que no tenían mayores consecuencias al arrojar sus desechos a nuestros ríos. Porque teníamos incluso ministros de medio ambiente que eran familiares de empresarios que dañaban el medio ambiente. Entonces no existía un conflicto de intereses porque en ese caso el funcionario decía, bueno, yo no puedo multar o sancionar a mi hermano, a mi primo o a quien sea porque está cometiendo faltas medioambientales. ¿Y qué hacía? Anteriormente habían cámaras medioambientales que prácticamente eran estériles, porque se llevaban procesos de meses y meses y meses y al final la sanción era una cosa bien pírrica, algo bien minúsculo. Risible. Sí, pero al final era necesario corregir eso. Por eso es que se hizo esta propuesta de ley que ahora ya es ley de la República con el objetivo de decir hasta aquí nomás. Y creo que los salvadoreños han sido testigos de eso, ya se están dando cuenta que la ley ahora sí se aplica para todos. Y cuando digo para todos, pues creo que sabemos específicamente a qué me estoy refiriendo. El caso, por ejemplo, de la alcaldía de Soyapango, que es un llamado de atención para todos. Para todos. No solo hablo de alcaldías, sino que también para ciudadanos. Si a mí, por ejemplo, como diputado, a mí me llegan a ver que yo estoy arrojando basura fuera de mi casa o que voy a algún lugar turístico y yo arrojo o dejo desechos en un lugar que no está permitido, yo seré sancionado por la ley y cumplir todos los procedimientos que la misma ley para la protección del medio ambiente define. Y hay que hacerlo, hay que cumplir la ley. Porque no solo porque seamos nuevas ideas o diputados que controlamos la asamblea porque la población así lo decidió o aliados del presidente vamos a eximirnos de la ley. El caso, repito, más concreto es lo sucedido en el municipio de Soyapango, que se suma a otros delitos más por los cuales se generó la captura de la exalcaldesa, pero específicamente en este punto creo que hay un llamado de atención para todos los ciudadanos, a que es momento ya de cuidar nuestro medio ambiente, de no tirar basura a la calle, porque si por las buenas no entendemos, entonces por las malas, que en este caso sería la aplicación de la ley, se va a entender. Y ahí, así funciona pues todo nuestro sistema normativo y la ley hay que cumplirla. A ver, usted tocó un tema sumamente importante y que está bastante caliente, como lo es el tema de la alcaldía de Soyapango. Pero eso lo quiero dejar para el siguiente bloque, porque algo que también llama la atención dentro de la Asamblea Legislativa es una prolongación una y otra vez del régimen de excepción. Al principio la gente se mostraba un poco escéptica, mire, realmente esto nos va a ayudar, esto nos va a generar miedo, nos van a llevar o cómo es que va a funcionar. Con el paso del tiempo, las mismas encuestas han comenzado a mostrar que la gente ha ido perdiendo ese temor y tiene una mayor reacción positiva hacia que continúe el denominado régimen de excepción. Entonces, este podría denominarse como otro triunfo fundamental para la Asamblea Legislativa, y no solo eso, sino que la misma ciudadanía está sintiendo esos efectos positivos del régimen. Por favor, diputado. Esto obviamente también responde a lo que la población dice cuando nosotros la visitamos en el territorio, en las comunidades. Yo compartía un ejemplo ahora por la mañana en otra entrevista y les mencionaba el caso de una señora que se me acercó este mes de diciembre y me dice, mire diputado, yo les quiero agradecer por lo que están haciendo, porque hoy después de 15 años yo voy a poder ir donde mi hermano, visitarlo en su casa y compartir con él en estas fiestas. Yo hace 3, 5 años no podía haberlo ni tan siquiera imaginado, porque yo no podía entrar a esa comunidad, porque yo vivo en un lugar donde reñía con la otra pandilla. Y yo lo que estoy hablando, saben que es algo que sucedía a nivel nacional. Y todos los salvadoreños saben que lo que estoy diciendo es cierto. Había municipios donde no podían ser visitados porque eran contrarios con la otra pandilla. Pues eso se terminó. Y la gente agradece, se siente más segura. Y lo veíamos en estas imágenes de las vacaciones. Bueno, hasta el día de ayer incluso las playas y lugares turísticos abarrotados de personas. En las noches podíamos ver que en nuestros barrios y colonias la gente estaba disfrutando y conviviendo entre ellos. Las fiestas patronales. La vida nocturna aumentaba. Exactamente. ¿Y qué generaba también el poder visitar, el poder tener estas visitas, el que la gente se sienta más segura y confiada? Que los micro y pequeños empresarios ahora podían ver que sus emprendimientos estaban creciendo. Porque antes el negociante, el emprendedor, ponía su negocio, su local, y cuando veía que las ventas estaban moviéndose y creciendo un poco,
pues al final retrocedía, porque esas ganancias se le iban en la renta que los pandilleros ponían. Los pandilleros, claro. Y esa dinámica ahora ya no existe. Entonces ahora vemos que hay más personas que están confiando, que invierten, que hay más turistas que visitan y al final es beneficio para todos. Ahí podemos ver cómo juega un rol tan importante la seguridad de los ciudadanos salvadoreños. Y por eso es que el pueblo respalda lo que nosotros estamos aprobando. Y representamos, insisto, los intereses de la población salvadoreña. Si la gente dice sigan con el régimen, sigan como lo están haciendo ahora, nosotros vamos a seguir con eso. Esto es simple, porque nosotros estamos supeditados y obedecemos, mejor dicho, a lo que la población dice, lo que la mayoría quiere. Y lo que la mayoría quiere es lo que se va a hacer en la Asamblea Legislativa y lo que también está haciendo, implementando el presidente Nayib Bukele. Nosotros nos sumamos a esos esfuerzos de generar la gobernabilidad y creemos firmemente que podemos avanzar juntos, trabajando por El Salvador, y es lo que la población está viendo, que estamos apoyando y aprobando a todas leyes que son en beneficio de los salvadoreños. Para seguir analizando las situaciones de la Asamblea Legislativa en cuestión de materia de seguridad, nos vamos a trasladar a una nueva pausa, pero no nos cambie, porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a Otra situación en materia de seguridad es qué tanto la Asamblea Legislativa pudo posicionarse con una buena confianza hacia la población. Es decir, ok, hay régimen de excepción, perfecto, pero ¿qué otros planes se han aprobado o qué otros instrumentos o herramientas para seguir reduciendo la delincuencia? Sí, porque una cosa es que nuestro país estaba plagado de pandillas, sí, pero esos no son los únicos delitos. Es decir, por ejemplo, en el caso de que los robos han subido, ¿qué ha hecho la Asamblea Legislativa para prevenir y reducir otros delitos? Por favor, diputado. Sí, sabemos también que el régimen de excepción tiene como punto central combatir a los grupos delictivos o terroristas, llámense pandillas o maras, pero también sabemos que es muy importante ver elementos como los que acabas de mencionar. Y ahí también complementa las diferentes fases del plan control territorial. Es necesario que también el ciudadano se siga empoderando. El ciudadano ha jugado un rol muy importante hoy por hoy en todo lo que hemos avanzado, porque la denuncia es clave. La denuncia del ciudadano sirve para que las instituciones pertinentes puedan hacer un procedimiento que por ley les faculta. Pero sin denuncia es prácticamente imposible poder detectar, imposible poder llegar y actuar. Cuando nosotros vemos que los ciudadanos hacen los procesos de denuncia es que empezamos a ver cómo se empieza a dar un seguimiento para capturar a delincuentes. Hace un par de días yo recuerdo veíamos como en esta zona de Antiguo Cuscatlán se había hecho la denuncia sobre un asaltante al transporte colectivo donde estaba asaltando personas, valga la redundancia. Con la denuncia respectiva, las instituciones se encargaron de hacer el procedimiento tal cual, empezaron a ver las cámaras de videovigilancia y capturaron al salvadoreño, el ciudadano. Y lo capturaron porque hicieron seguimiento, se valieron de las herramientas necesarias. Y con una denuncia ciudadana se pudo capturar a esta persona que había afectado a saber a cuántos salvadoreños más. Una denuncia favoreció para capturar a un delincuente que había afectado a más salvadoreños, a cientos de salvadoreños. Lo mismo sucede cuando nosotros denunciamos a toda aquella persona que ya comete actos de delincuencia más profundos, más graves. A lo que voy es que el ciudadano tiene la responsabilidad también de denunciar. Sabemos que la delincuencia pues es parte, digamos, de cómo los países van con su día a día. El mismo caso de Estados Unidos, por ejemplo, que no por ser la potencia más grande del mundo o ser el país más seguro del mundo, se exime de tener estos actos de delincuencia, de robo, hurto, incluso asesinatos en sus calles, siempre los tiene. Aquí la clave es que sean menos y es lo que nosotros buscamos. Entonces la Asamblea siempre está
vigilante de todos los procesos, viendo que si es necesario hacer alguna reforma, una derogatoria, alguna aprobación, lo vamos a hacer para seguir fortaleciendo todo el marco jurídico en temas de seguridad nacional, que es muy importante. La población, insisto, lo agradece, se siente más seguros, satisfechos, pero si usted, amigo televidente, ha sido pues afectado o conoce de alguien que ha sido afectado por esa situación de delincuencia, de hurtos, robos o cualquier cosa, pues haga la denuncia. Ustedes están viendo que hoy por hoy las instituciones están funcionando y con investigación se puede avanzar mucho para capturar a estas personas que le siguen haciendo daño a nuestro país. Diputado, continuemos con el siguiente punto, que es el combate mismo a la corrupción desde la Asamblea Legislativa o el panorama general que se está llevando a cabo en la nación. Y ahí vamos a entrar en el tema de la exalcaldesa, bueno, ahora exalcaldesa Nercy Montano de Soyapango. En este sentido, menciona el presidente, no importa que sea del partido mayoritario, pues la corrupción se va a combatir, aunque sea acá, y menciona también el presidente que no se va a hacer lo mismo que hacían en administraciones pasadas. A ver, ¿cómo se puede ver estas acusaciones contra la misma exalcaldesa? Miren, esto es bien sencillo. Creo que la población se ha dado cuenta también que en la Asamblea Legislativa tenemos ya un precedente de combatir la corrupción. Tenemos 2 ex colegas que han sido desaforados. Ustedes se podrán recordar de todo ese suceso cuando estas personas pues intentaron ser parte de un sistema corrupto que buscaba aquel mecanismo absurdo de compra de votos. Eso se cortó de tajo en la Asamblea Legislativa y lo mismo está sucediendo ahora con las alcaldías. El llamado es para que todos los funcionarios públicos pongamos atención, que si están haciendo o estamos haciendo cosas que están fuera del marco de la ley, pongamos mucho cuidado a esto. Porque aquí en El Salvador, en este nuevo El Salvador, no estamos titubeando, no estamos con medias tintas. Estamos yendo de frente y de golpe a combatir la corrupción porque queremos trabajar con transparencia y con honestidad para los salvadoreños. Eso fue lo que prometió Nuevas Ideas y eso fue lo que prometimos muchos de nosotros cuando éramos candidatos, que prometimos trabajar con honradez, con transparencia, con humildad, y al menos tu servidor lo ha estado haciendo hasta el día de hoy. Y la invitación es para que los demás lo sigan haciendo, independientemente sean alcaldes, diputados, funcionarios. Aquí todos estamos sobre el ojo de la ley para que nosotros hagamos lo correcto. La corrupción es un mal que le ha causado mucho, mucho daño a nuestro país. Y en Nuevas Ideas no podemos tolerar o permitir retroceder a algo que la misma población aborrece. La población identifica perfectamente y lo ve como un sinónimo entre Arena y el FMLN igual a corrupción. ¿Por qué nosotros queremos o buscan que seamos parte también de lo mismo? La exalcaldesa va a tener que someterse obviamente a un proceso, como cualquier ciudadano, de investigación y el debido proceso judicial para ver que se le comprueben los delitos por los cuales ha sido ella capturada. Lo mismo va a suceder con las otras personas que, en este caso los exdiputados, siguen un proceso. Recordemos que ya son desaforados y ellos siguen un proceso para ver el delito que cometieron. Y esto creo que cabe mencionarlo, esto es un precedente. Y no tengo yo dudas de que si alguien más, independientemente del partido que sea, está envuelto en actos de corrupción, se va a hacer lo que se hizo recientemente con la exalcaldesa o con los ex colegas diputados. Porque no vamos a retroceder, insisto, no vamos a volver a ese sistema de corrupción que tanto daño le hizo a nuestro país, porque la población, los salvadoreños, no nos merecemos volver a ese tipo de gobiernos que tanto daño y que tantos recursos se perdieron para intereses particulares. Eso ya no es más un estilo de trabajo, al menos no en Nuevas Ideas. Esto puede ser una especie de advertencia para, en este caso, los demás alcaldes y alcaldesas, lo que ha pasado en Soyapango. Aquí en Criterios, como ustedes saben, hemos tenido múltiples denuncias de diversas alcaldías, como por ejemplo Mexicanos, que ha sido un caso. Entonces, esto que ha sucedido es una advertencia para aquellos que todavía tienen tiempo de rectificarse o están pensando, como dicen, en salirse de la línea de la cual el pueblo les había dado poder. Es una advertencia para todos, no solo para los alcaldes. Yo lo decía, no es una cacería de brujas que se va a hacer contra las municipalidades. ¿Es una cacería contra la corrupción? Exactamente. En el caso de las alcaldías o de los gobiernos municipales sabemos que es muy abierto
porque cada alcaldía es como un gobierno chiquito. De hecho, son gobiernos municipales. Sí, claro. Y manejan fondos y quedan a discreción del consejo y del alcalde. Eso hay que dejarlo muy bien claro, que no solamente es el alcalde quien toma decisiones, sino que también es su consejo municipal. Y también para ellos va esa advertencia, porque hay alcaldes que con mañas o con picardías quieren apropiarse de cosas que no lo son. Y eso lo hemos visto en el pasado. Y si en el presente hay todavía personas que creen que valiéndose de su cargo se van a poder apropiar de dinero que no les corresponde, pues creo que ya se dieron cuenta que aquí no andamos jugando. Independientemente sea la alcaldesa de Soyapango, como fue en este momento, o sea el alcalde o la alcaldesa del municipio más recóndito de nuestro país. A todos por igual, porque la ley se aplica parejo. Es por eso que insisto y repito, no solamente va para los alcaldes, va para todos los funcionarios públicos. Llámense diputados, llámense diputadas, propietarios o suplentes, ministros, funcionarios, alcaldes, consejos municipales. Nadie se exime de la ley. No porque sea un funcionario público decir, no, yo tengo. No, esos tiempos quedaron atrás. Y repito, si alguno de ellos tiene en mente o pensaba crear o hacer algún tipo de maniobra para poder generar corrupción dentro de las municipalidades, que es en este caso de lo que estamos hablando, creo que lo tendrá que pensar 2 o 3 veces. Tiene sus días contados en la alcaldía. Es que así va a ser. Es que así va a ser. Y yo no tengo dudas que si hay más alcaldías que tienen o hicieron algo similar a lo que la alcaldía de Soyapango hizo, te vas a acordar de mis palabras que van a salir capturados, porque no estamos jugando. Y el presidente ha sido claro y tajante que con la población no se juega. No podemos jugar con la confianza de la gente. Y hay mucho por hacer, por supuesto que hay mucho por hacer, pero si nos quedamos confiados y decimos, no, dejémoslo pasar, o solamente es un caso, no vamos a avanzar. O es el momento de cortar de raíz esas prácticas perversas y pícaras, o retrocedemos a un sistema de corrupción que le generó tanto daño a nuestro país, y obviamente la gente ni nosotros queremos volver a ese sistema dañino, perverso y corrupto. Desde luego. Bueno, y al regreso vamos a estar comentando sobre el futuro trabajo de la Asamblea Legislativa para el año 2023. Pausa, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Una de las situaciones que más ha llamado la atención en los últimos días es un tuit del presidente de la República, Nayib Bukele, respecto a que 262 municipios para una nación de 21.000 kilómetros cuadrados es demasiado. Lo ideal deberían ser 50. Entonces, cabe la idea, la necesidad de preguntarse si en ese caso, para este año, tendremos grandes sorpresas desde la Asamblea Legislativa. Y primero, yo creo que me estoy adelantando, diputado, a lo que ustedes podrían hacer este año, ¿no? Respecto a las municipalidades, pero es pertinente también reducir la cantidad de municipios, tomando en cuenta que incluso hay municipios con 250 habitantes. Sí. Fíjate que este problema viene por una cuestión también de un orden de un orden de urbanidad y territorialidad. Hay elementos muy particulares en nuestro país, como es ese arraigo o la misma idiosincrasia que podamos tener en nuestras comunidades y municipios. Lo que el presidente publicó a través de su cuenta de Twitter, pues realmente llama mucho la atención. Y lo que nosotros buscamos es, obviamente, optimizar recursos para beneficio de la población. Hay alcaldías, por ejemplo, que cuentan con una cantidad X de habitantes que la tiene, por ejemplo, una colonia aquí en San Salvador o en departamentos más grandes como San Miguel, Santa Ana, Sonsonate. Entonces, lo que se busca es, entiendo yo, optimizar recursos para proyectos en las comunidades. Recordemos que nuestro país es un país pequeño,
que tiene la posibilidad de tener esa cercanía entre comunidades, distancias bastante cortas, y hay que sacarle provecho a eso. Hay mucha población que incluso está manifestando también el hecho de reducir los curules de la Asamblea Legislativa. Si es necesario hacerlo y si eso también va a optimizar el servicio público, pues yo estaría incluso a favor de eso. ¿Por qué no? ¿Verdad? Pero también hay que ver el contexto, en este caso, de la Asamblea Legislativa. Recordemos que son, si hablamos meramente del trabajo legislativo, 20 comisiones permanentes la que tiene la Asamblea, que necesitan un presidente, un secretario y un relator, más las vocales. Necesita representatividad, necesita poder tener diputados que puedan trabajar de manera articulada, que su trabajo no sea sobrecargado. Es una cuestión bastante de estudio, yo creo que se puede avanzar. Te lo digo personalmente, y no porque yo sea diputado me voy a poner en contra de una reducción hipotética de curules, ni tampoco de una reducción hipotética de alcaldías o municipios. Habría que ver cuál es la estrategia. Yo puedo tener una lectura sobre lo que el presidente dijo, pero yo no sé si esa es la visión que él tiene o si esa va a ser la iniciativa o la propuesta que él podría enviar a la Asamblea. Recordemos también que una reducción de municipios, si la hablamos literalmente como tal, estamos hablando de una reforma constitucional. Y eso, para que pueda hacerse realidad y verse de manera concreta, ya estaríamos hablando de esperar por lo menos 6 años en lo que se aprueba esta Asamblea y lo ratifica la siguiente y luego entra ya en vigencia. No es que en estas elecciones vayamos a competir ya solamente con 50 alcaldías, no es así. Por eso habría que ver y analizar la profundidad. Me gusta esa aclaración, porque la gente se está preguntando si a partir de este año todo eso se va a comenzar a reorganizar. Y 2 puntos importantes. Primero, que esto no es de un año para otro, y ni siquiera toma 2 o 3 años, no. Eso necesita mucho más tiempo, 1. Y 2, que se necesita también de una reorganización, de un trabajo muy cuidadoso por todo lo que eso implica, porque después la gente se comienza a decir, mire, pero si mi DUI dice que yo vivo en un tal municipio, pero ese municipio ya no existe, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces usted me dice, esto no es un trabajo acelerado, evidentemente tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, claro, sí o sí, pero no se preocupe, porque al menos para la siguiente elección, y hablando que estamos en año preelectoral, pues usted va a seguir votando por el municipio en el cual usted reside. Entonces, por eso no se tiene que preocupar. No, por supuesto. Y esto es parte también del empoderamiento que de la población debe tener. Vivíamos en años donde desconocíamos cómo funcionaban las cosas en nuestro país. Y por eso es que mucha gente se asusta y dice, bueno, pero ¿cómo es que ya para el otro? No, es necesario conocer que todo tema que esté en la Constitución y que quiera ser modificado, en este caso estamos hablando de municipios, en un caso hipotético, repito, de que literalmente se vayan a reducir 262 alcaldías a 50, sí. En ese caso hipotético, repito, hay que hacer una reforma constitucional. Todo tipo de reformas, así como les pongo el ejemplo nuevamente de la pena de muerte, que mucha gente lo pedía, no es que se vaya a aprobar en una plenaria y el siguiente martes ya vaya a ser realidad. Estamos hablando de modificaciones constitucionales que deben de ser aprobadas por una asamblea y ratificadas por la siguiente. Eso, y también la renuncia de estatutos internacionales también. En el caso de la pena de muerte, sí, claro, ¿verdad? En el caso de las municipalidades, pues porque obviamente transformaría al 100% cómo está todo el orden territorial, la cuestión de la identidad, entre otros aspectos también de la territorialidad, circunscripciones, etcétera. No es tan sencillo, por eso es que habría que esperar muy bien. Yo creo que le hago la invitación a la población a que esperemos a que el presidente nos vaya dando un poco más de elementos, si es que hay un interés por querer corregir o mejorar la situación de las zonas municipales de nuestro país. Hay diferentes opciones. Yo, por ejemplo, te digo una lectura muy personal de que se puedan crear incluso una especie de distritos que absorban los municipios, que los municipios no desaparezcan como tal, sino que su figura ahora sea bajo un distrito, que existan 50 distritos que son los que se van a encargar de ver la administración de los municipios en nuestro país. Les pongo el ejemplo, en el departamento de Sonsonate, por ejemplo, podrían haber 3 distritos en lugar de 16 municipios. Los municipios siempre van a existir, pero ya no van a tener la autonomía como tal, sino que la va a tener el distrito. Entonces el distrito se va a encargar de ver cómo reparte los fondos, administra, lleva obras, proyectos y lo que sea, los municipios, pero el distrito 1, por ejemplo, puede ver el municipio de Izalco, de San Julián, de Armenia y de Caluco. Estamos hablando de 4 municipios en un distrito.
Puede el otro distrito ver el caso de municipio de Sonzacate, Salcuatitán, Huayúa y Nahuizalco, distrito 2. Y los restantes los va a ver el distrito 3, que puede ser Sonsonate. Con eso estamos logrando que 3 distritos distribuyan de manera eficiente los recursos, los proyectos, los planes y programas para los municipios, sin que necesariamente desaparezcan los municipios como tal. Entonces, te lo digo, esa es una lectura muy mía, que yo me he quedado la tarea de analizarla, de estudiarla, de observarlo, de pensarlo, pero al final de concretarse alguna propuesta, el presidente la va a enviar a la asamblea y nosotros con mucho gusto la vamos a analizar, hacer nuestras propuestas y, como al final siempre se hace, aprobar lo mejor para los salvadoreños. Desde luego, y al final, el criterio más importante, bueno, como tal, lo tiene toda la nación. Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A fin de cuentas, estamos comenzando un nuevo año, 2023, y la gente se pregunta cuál es el nuevo trabajo o qué es lo que se espera de la Asamblea Legislativa para el año entrante. Por favor, diputado, ¿qué es lo que se viene para estos meses? Bueno, nosotros seguimos comprometidos en trabajar, en legislar en favor de los salvadoreños. La misma Constitución dice que los diputados representan a la población salvadoreña, y representarlos no significa llamarse diputados por el departamento de Sonsonate. Significa que los intereses, las peticiones o los deseos en materia legislativa que tiene la población salvadoreña los traslademos hacia el Salón Azul y los hagamos realidad, tal y como se ha hecho hasta el día de hoy. Vamos a seguir comprometidos en ese tema. Hay temas que obviamente están en la lista de tareas por querer trabajar en la asamblea. Nosotros estamos siempre pendientes, seguimos trabajando cada una de las comisiones en aprobar siempre todo lo que sea de beneficio para la población en materia de seguridad, de salud, de educación, en materia también del fortalecimiento con nuestras relaciones internacionales, en trabajar también para nuestra diáspora, para el medio ambiente, etcétera, etcétera. Hay temas muy importantes, como por ejemplo esto de cuestión de las municipalidades, de llegar a la asamblea, pues creo que va a ser un tema muy fundamental. Yo no descarto incluso la posibilidad, como en algún momento se manifestó, de que podrían llegar otras reformas constitucionales a la asamblea. Recordemos que el mismo vicepresidente de la República trabajó en un proyecto que ya hay pues prácticamente documentado todas las propuestas que tienen, y no descartaría que en este año se pueda trabajar para eso. También recordar que pues prácticamente es un año preelectoral. Nosotros como funcionarios públicos y como candidatos representantes de un departamento a través de un partido político, tenemos que someternos nuevamente, si decidimos reelegirnos, a los procesos de elecciones internas que ya el Código Electoral va a habilitar, si no me equivoco, en el mes de marzo. Es cierto, ustedes ya casi... Exactamente, tenemos a partir de marzo para que los partidos políticos puedan hacer sus campañas internas y elecciones internas, hasta el mes de junio, si no me equivoco, para definir las candidaturas. Y luego, obviamente, esas candidaturas inscribirlas al Tribunal Supremo Electoral, y a partir de julio de este año, pues prácticamente ya todo es embajada. Y si no me equivoco, a finales del año ya se abre la campaña electoral para elecciones de presidente de la República y diputados de la Asamblea Legislativa, y luego a los consejos municipales y diputados al Parlamento Centroamericano. Entonces, la carga de trabajo para nosotros va a ser bastante pesada.
porque tenemos que encargarnos de nuestro trabajo principal, que es la materia legislativa, el acercamiento con las comunidades en el trabajo territorial que siempre sigue permanente y presente, pero también sumar esta fase de la campaña interna para la reelección de los cargos públicos o aquellos que por primera vez se van a someter a este tipo de actos, como son ustedes, hermanos de nuestra diáspora, que por primera vez van a poder competir a cargos de elección popular en el extranjero para que participen aquí en el país. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. La Asamblea siempre sigue firme en su convicción de generar gobernabilidad, que creo que es lo que va a identificar a esta legislatura, la gobernabilidad. Y sin duda alguna, Criterios también estará al pendiente de todas las modificaciones, todos los cambios y todos aquellos criterios que ustedes vengan a poner sobre la mesa. Diputados, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo para seguir con este resumen legislativo del año 2022, pero esperamos tenerlo en una próxima ocasión y le agradecemos por haber traído sus criterios. No, muchísimas gracias por compartir contigo, con la población salvadoreña, todo lo que estamos produciendo en esta legislatura, todas estas noticias de coyuntura nacional que es necesario que la población conozca, y también la invitación a que se empoderen, a que conozcan más. Ahora tenemos la posibilidad de poder acceder a través del internet a información verídica, confiable, y poder crearnos nuestro propio criterio, que es lo más importante, que la población analice y vea el rumbo que nuestro país quiere. Así que me despido deseándoles nuevamente un feliz año 2023, bendiciones a cada una de las familias salvadoreñas y un abrazo muy particular a toda la gente del departamento de Sonsonate y a nuestra diáspora, que siempre está pendiente de lo que en el país sucede. Así sea, y éxitos en sus labores, Amén, diputado. muchas gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde, el criterio más importante en todo aspecto y cada año siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.